Muy buenas a todos, bienvenidos a Hipótesis Nula, el programa de la gente guapa. Y aunque ha costado, hemos empezado. Hoy tenemos temas nuevos, como siempre. Vamos a hablar un poco, aunque siempre decimos que es un programa de ciencia, parece que últimamente es un programa más de filosofía en este caso. Espero que también, bueno, estoy saltando de un tema a otro. Bueno. El último programa lo editamos con una cosa nueva mágica de audio, espero que se oiga mejor, y este también. Entonces, para gente de nuestro futuro, que será el pasado, comentadlo en tal, si en comentarios, en cosas de estas, si lo veis, oye, pues se nota el cambio de audio, no sé qué, porque, pues bueno, a mí me da una alegría en el corazoncito si lo hacéis, ya que no metemos más trabajo, pues que sirva para algo. Ojo, actualización de hipótesis nula, ¿quién lo diría? Increíble. Actualizaciones, sí. Así que nada, Eso lo puso uno. contadnos un poquito de qué vamos a hablar, qué tal estáis, yo qué sé, contad algo. Vale, voy a hablar yo, que si no siempre hay un silencio incómodo. Si es que no sabéis responder a las preguntas, parece, básicamente. O sea, no... Ya, es que yo creo que a veces no sé ni escuchar. Pero bueno, pues yo voy a hablar un poco de mi experiencia porque he tenido mucha suerte y voy a ver unos telescopios muy chulos que están en el norte de Chile, así que comentaré un poco qué pasa para ir por el norte de Chile y qué se puede ver por allí. Guapísimo. Ya. Yo estoy genial, me he afeitado. Mira, no tengo pelillo. La gente de Spotify no lo ve, pero bueno, insistimos. He perdido 8 años de mi vida ahora mismo. He vuelto un adolescente. El Dani de 8 años, sí. Yo voy a hablar un poco de... Bueno, pues voy a rematar esta miniserie de hipótesis de cuerdas, aunque ya os advierto que el tema de hoy es a lo que quería llegar, es el motivo por el que hice los otros 2 episodios, como para dar un poco de background. Y al final resulta que mientras estaba escribiendo el guión me he dado cuenta de que todo lo que he contado antes en realidad no lo necesito para nada, porque hoy no voy a hablar de ello. Quizá lo mencione, pero bueno. Así que los que os hayáis perdido los episodios de hipótesis de cuerdas, no os preocupéis. Hoy vais a seguir sin entender nada, porque también he pensado que ya me he metido en una fumada tremenda y que mientras escribía el guión digo, a mí esto me parece súper interesante y para la física esto es increíble, pero en qué puto berenjena me he metido. Yo voy a hacerlo mejor y voy para contar estas historias y haceros creer que es interesante, que en realidad es para lo que lo estamos un es, poco aquí, en realidad. para contaros unas fumadas y convenceros de que es interesante, porque realmente lo es. Aunque hay veces que es difícil plantearlo de forma que sea interesante, pero... Claro, o sea, el tema es interesante, el problema es plantearlo para que eso se note, pero esa es la gracia, es como No soy maquillar a yo, una eres mona. tú, tal, cosas así. Claro. O vestirla de seda. Vestirla de seda. Bueno, yo me voy a meter también en un berenjenal, os traigo un debate, además vamos a empezar con él, queremos ir rapidito, llevamos un par de minutos de introducción, entonces vamos a intentar ir rapidito, yo os traigo un debate, porque esta semana, o este mes, mejor dicho, el mes pasado no hubo programa, pero bueno, el mes que viene esperemos que sí que lo haya, y no sabía muy bien qué tema traer, porque como no ha salido un artículo sobre si la Tierra podría tener forma de perrito caliente, como vimos en los anteriores, o si comer peces que a su vez se hayan alimentado de neumáticos o de pez marino podría ser perjudicial para la salud, pues claro, no tenía yo material como para poder traeros y decir, oye, pues vamos a discutir un poco sobre ello. Así que voy a traer otro debate, más antiguo, la verdad. He leído bastante en internet, está bastante explorado y lo que está bastante claro, os spoileo, Es normal de todo. es que nadie está de acuerdo Cabrón. O sea, en que espera, todo el vienes mundo odiado. acepta todo. Sí. ¿puedes decir la frase en que estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo? Podemos acordar no estar de acuerdo. Entonces, Perfecto. en este debate. No Es un estoy de acuerdo poco. con acordar que no estamos de acuerdo. Es un poco el consenso que había en internet a este respecto. Entonces, yo lo que voy a intentar es daros simplemente muy rápido un poco de contexto sobre ello y para que, pues eso, Dani y Álvaro también podáis dar vuestra opinión. Yo, obviamente, pues tengo una. Intentaré que la información esté lo menos sesgada posible porque he traído argumentos como de todas las partes, con la mayor imparcialidad posible. Y luego, vosotros los que estáis escuchando este programa, podáis, si queréis, os animo a ello, a dejarnos vuestro punto de vista en los comentarios. Oye, Fer, una pregunta. ¿Tú puedes hacer encuestas en Twitch? En Twitch se puede hacer encuestas. Sí. O sea, podríamos hacer una encuesta perfecto, porque así creo que rápido. tenemos... Espera, Sí, voy a intentar. cuando terminemos, con la cantidad de gente que nos está viendo, tenemos una muestra estadística poblacional enorme como para saber, o sea, para poder de una vez por todas zanjar el debate.
democráticamente qué es cómo funciona la ciencia. Espera. Voy a poner... De hecho, la estoy haciendo en directo, ¿vale? Si veis los programas en Ojo. directo, podréis participar en estas cosas y permitir... Voy a permitir hasta votos adicionales Hacemos durante cosas. 10 minutillos. En lo que lo vamos contando, pues mira, la pregunta todavía no sabéis lo que va a ser, pero la pregunta va a ser número constante. Entonces, pues vamos a empezar por la segunda parte, constante. Las constantes en física, sabéis pues eso que aparecen constantes en la física, que si la velocidad de la luz en el vacío, en el medio que sea, la constante de Planck, reducida sin reducir, la de Boltzmann, que nos relaciona, por ejemplo, pues esta concretamente nos relaciona la energía con la temperatura, y hay otras muchísimas que si me meto en ellas pues no acabamos. Entonces, pero simplemente para que sepáis algunos ejemplillos que seguro que habéis visto con el instituto, o en ecuaciones, o en libros de divulgación, o donde sea. Y algo que tienen en común todas estas constantes físicas es que tiene unidades, es decir, su número, su valor, depende de en qué sistema de unidades se esté midiendo. Y probablemente si habéis resuelto problemas en el instituto de física y química, pues os habrá pasado que la constante de los gases, pues había veces que la teníais que poner como 8,31, que son unidades del sistema internacional, o 0,082, que es en atmósferas, litros y no sé qué. La verdad, de memoria no me lo sé, pero como que seguro que os ha pasado, vaya. Y pensaréis, vale, pero ¿a dónde quieres llegar? Que ya vamos. En matemáticas también existen constantes, pero en este caso, y por diferencia, son constantes que no tienen unidades. Por ejemplo, el número pi. El número pi es 3,14 en las unidades de tipo 1 y en las unidades de tipo 2, me da igual, porque se define a partir del cociente entre la longitud entre la circunferencia y el diámetro. Dani, ya sé que estás ahí un poco preocupado en un espacio plano, ¿vale? No. Solo, ya, cuando has dicho que es 3,14 te has dejado infinitos decimales, ya me ha dado igual. Vale, pues, vale. Ya he entendido. 3,14 más menos un 1% de error relativo. Estamos más contentos así, ¿no? Bueno. Como que poco te gusta el concepto de error. ¡Error! Es que no soy familiar con eso de los errores. No estilo. No, la electrodinámica cuántica no sabe de errores, ¿no? No sabemos, no falo. No falo. Errores. Bueno, No falo. Continúo, perdón, que si no tardo más tiempo. Y lo mismo ocurre, pues, también el número pi, la proporción áurea. Habréis visto que, pues eso, las tarjetas están hechas con una cierta proporción, lo que sea. Y el número e también. El número e para los logaritmos que le encantan a Álvaro, pues son unas cosas súper importantes y es un número, no es una constante. O sea, no depende del sistema de unidades en el que lo midamos. Y en matemáticas este tipo de constantes se llaman números. Ahí es donde íbamos, a la diferencia entre números y constantes. Y hasta ahora, como os digo, la diferencia era bastante clara. Pues si un número tiene unidades y depende de su sistema de unidades, pues el valor que tenga, entonces es una constante física. Vale. Y si no las tiene, pues entonces es número. Pi no tiene unidades, la velocidad de la luz sí tiene unidades. Vale. Eso sería lo fácil. Hasta ahí llegaría el debate y estaría zanjado, de hecho, hacia mi favor, porque todavía no os he puesto el ejemplo concreto del que os quiero hablar, que es una constante que se las trae, porque en estas que os estoy poniendo de ejemplos es fácil, no hay debate, pero en la que os voy a poner, sí, que además la conocéis todos, os quiero dejar claro que esta definición da problemas, porque existen constantes físicas que son adimensionales. Y no me refiero a las que define, por ejemplo, la ingeniería, que son de normalizar cosas, de reescalar cosas. No. Me refiero a constantes físicas que aparecen en teorías y que no tienen unidades, que surgen de forma natural, como por ejemplo la constante de estructura fina, que nos mide la interacción entre los electrones y los fotones, si no me equivoco. Entonces, esta constante no tiene unidades de ningún tipo, sería un número matemático si no fuera porque proviene de una teoría física. Total, ahora que ya os he puesto ejemplos de todo, he sembrado el caos en vuestra cabeza. Estoy viendo a Dani y a Álvaro aquí un poco preocupados también sobre qué es constante y qué es número. Os planteo a lo que hemos venido aquí. Y el chat también, que tenéis ahí la encuesta en directo. El mal llamado número de Avogadro. Para los que no lo sepáis,
el número de Avogadro, el mal llamado número de Avogadro, para mí constante, pero insisto que esto ya es opinión, es para mí. Esta es la que nos trae por la calle de amargura, la que nos trae el debate. Avogadro fue un señor al que la unidad docena se le quedaba chica, se le quedaba pequeña. Él contaba las cosas de 12 en 12 y decía, depende según para qué, igual necesito un grupo más grande de cosas. Y dijo, vale, porque para contar átomos pues me viene un poco mal. Entonces, de ahí que en lugar de definir una docena, definiera un grupo de 6,022 por 10 a la 23. Todos los que hayáis utilizado el número de Avogadro, pues seguramente os sabéis este número de memoria. Pero por si no es el caso, pues un cierto número, que es muy grande. Y ya está. ¿Tú no te lo sabías? Vaya, y se hace llamar. Nunca sé si es a la 23 o a la 24. Hostia, duro, ¿eh? Y tú te haces llamar científico. Qué tío. Yo, de hecho. Porque yo soy físico, yo hago ciencia real. Yo, de hecho, me lío con 6,02 o 6,03, pero como es 03 y 23, en mi cabeza tiene que rimar. Tiene que rimar. Bueno, tu error es menor, Álvaro. O sea, tú 6,03 dices, bueno, vaya que vaya, pero Dani que le mete ahí un 10, es como, bueno. Ya. Es que para mí es 1. Y efectivamente, como nos dicen por el chat, de ahí se define la unidad mol, que es un mol de cosas, es 6,022 por 10 a la 23, bla, bla, bla. Es como si fuera una docena. Pues una docena, pues en lugar de una docena, un mol. Entonces, ahí es donde os planteo los argumentos de todos los lados. ¿Realmente esa docena, ese mol, es una unidad? ¿Realmente no lo es? Como os digo, mi opinión, aunque también hay argumentos para ello y el consenso en internet no está claro, al menos, es que depende de la disciplina en la que estés, se puede llamar constante o número. Así que yo hasta aquí llego y dejo el chat abierto, dejo a Álvaro y a Dani a ver qué me queréis contar. Yo quiero hacer una pregunta primero para aclarar. Entonces hemos dicho que los números son simplemente cantidades matemáticas sin una interpretación física. Y cuando le das una interpretación física o química o lo que sea, se vuelven unidades. No tiene por qué. O sea, constantes. No tiene por qué. O sea, las constantes físicas están relacionadas con un experimento, con una cantidad física, con algo que se mide. Todas, en realidad. Y los números no. Los números surgen de teoría matemática, de conceptos matemáticos. Pues el logaritmo con el número e, pues eso, phi, la constante, la proporción áurea, este tipo de cosas son de modelos abstractos de experimentos mentales, si quieres, de matemáticas, no de observables. No hay un observable de por medio, me refiero. No hay... ¿Hasta qué punto los números matemáticos no surgen de teorías físicas? O sea, ¿hasta qué punto el 2 no es cojo un palo y junto otro palo? Pues si no tienes cosas que juntar, no se te ocurre el concepto de 2. Entonces, claro, vale, pero eso es... Claro, pero esos son... Sí, pero esos son los números. O sea, es algo... Yo entiendo que es algo derivado de ello, pero no lo sé. Vale. O sea, también entiendo el punto, en plan de... Todos los números son constantes físicas, en realidad, porque provienen de, pues eso, juntar palos. Claro. Podría ser también. De hecho, yo aquí voy a dejar abierto un debate que igual lo zanjamos en otro programa o lo podemos discutir en otro momento si queréis. Guay. Con una hipótesis alternativa. Que es, ¿existen los números reales en la realidad? O depende de la precisión experimental con la que eres capaz de medir, ¿no? Entiendo. Es que no puedes medir, no puedes medir pi. No. Pi no es algo físico. No. Es imposible medir pi. Entiendo que por eso. Claro, es que entiendo que por eso esa es la diferencia entre una de las diferencias entre constantes físicas y números. Que tú pi lo puedes escribir, lo puedes tal, pero no, medirlo no vas a. Sin embargo, la velocidad de la luz en el vacío tú puedes medirla. Puedes medirla. Con diferentes métodos. El número de Avogadro es la cosa que está en medio. En plan, está como impuesto. Claro, dices, es tanto. Un señor contando 6,02 por 10 a la 23. Exacto. Realmente esa es un poco la idea, Álvaro. Entiendo que en realidad la definición del número de Avogadro, independientemente de su valor numérico como tal, que es 6,022 por 10 a la 23, el número de Avogadro es la cantidad de átomos de hidrógeno que tú tienes que poner en una balanza para que pese 1 gramo. En condiciones normales o en condiciones estándar o en no sé qué condiciones de presión y temperatura. Entonces, tú puedes ir. Ahí ya me había pillado, ahí ya no lo tengo claro de dónde sale la medición. En plan, de dónde sale ese número. Exacto. Ahí, eso sería interesante, sería importante. Un mol es
la cantidad de átomos de hidrógeno que necesitas para hacer un gramo. Y a esa cantidad que te sale, la extrapolas y lo llamas número de Avogadro. Entonces dices que un mol es un número de Avogadro de lo que sea. Que pueden ser átomos, moléculas, sillas, lo que chuletillas quieras. de cordero, que son Exacto. necesitas muchos corderos para hacer un mol de chuletillas de cordero. Sí, en el guión en la chuleta tenía yo puesto granos de arena o algo así, pero bueno, que vale para cualquier cosa. O sea, es Las chuletillas de cordero están más ricas muchísimo más, que los granos de arena. sin duda. Entonces, al final es un numerito que tú vas poniendo ahí, pin, 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 pin. Y cuando has contado suficiente, eso lo llamas mol. Entonces No. eso apoyaría que es constante, en realidad. Un número. No. ¿Por qué? No. ¿Por qué sería número? Porque es independiente de la unidad que estés usando, es independiente de la... lo diré. De la escala, es independiente de a qué lo apliques. Es 6,0 de 22 por 10 elevado a 23 Lo de lo que sea. Vale. De lo que sea. Sí, ese sería un argumento para decir que es un número. Sí. Álvaro, ¿tú qué piensas? O sea, aquí estamos debatiendo entre número o unidad. Eso es. ¿Número o constante? Constante. O constante, sí, perdón. La H de Planck Ujú. o pi. Es que con número pi Pero- es lo más. Pero es que yo creo que igual estamos, bueno, no lo sé, yo aquí soy igual que menos conocimiento tengo, pero en mi cabeza como un número constante, creo. o sea, una constante para que sea constante tiene que ser, o sea, tiene que ser un número, o sea, tiene que estar hecha por un número. Es como que estamos hablando o del concepto matemático o del concepto físico. O sea, tú estás en las matemáticas y tienes este número, pero la física es lo que le da un sentido más real, más acercado a la realidad de ese número. Y lo llamamos constante porque sabemos que es un valor que no varía y es un número especial porque en este caso significa lo que ha dicho Dani de la molécula de hidrógeno. Entonces, igual estamos mezclando dos campos distintos. Me da la sensación a mí. Mira, eso me gusta Buen mucho, punto. Álvaro. ¿Sabes por qué? Buen punto eso. Porque había una cosa que yo no me había dejado de poner en este guión y que lo quería decir lo último. Y está relacionado con eso precisamente. O sea que no digas lo de que eres que menos conocimiento tiene esas vainas. Porque lo que hay escrito por ahí es que para el consenso es que la constante de Avogadro, tal como se utiliza en cualquier cálculo, sí que se tiene en cuenta porque tiene la unidad, mola la -1. Porque necesitas para compensar cantidades, para compensar unidades, para hacer análisis dimensional y tal. Pero este número, este valor es tan importante que se diferencia el n⁴ del n⁴, que es el número de Avogadro. Entonces, cuando lo utilizas sin unidades, lo llaman número de Avogadro. Y cuando lo utilizas con unidades, lo llaman constante de Avogadro. O sea que en realidad la única diferencia que establece la gente es si cojo el valor numérico de la constante, lo llamo número. Claro, porque la constante de Planck puede valer 6,6 por 10 a la menos 34 en unidades del sistema internacional o 1 en unidades naturales. Entonces, si tú coges el 6,6 por 10 a la menos 34 y lo quieres usar para otra cosa, sería número. Pero no lo usa nadie. Porque ese número no vale para nada. Ya. O si lo utilizas, por ejemplo, en Energios segundo o en algún sistema de esos rarunos, la constante te cambia. Pero la constante de Avogadro, constante, con unidades, cambia. Existen otros sistemas en los que yo y sepa, no no. hablo de kilomol, Puedes llamar, milimol. claro, kilomol, milimol, exacto. Pero Múltiplos. independientemente de esos, Que yo sepa, no. Eh, O sea, que yo sepa, no. claro, entonces No. sería un número. Lo único que le has puesto una unidad ahí ¿Y el segundo? es que el segundo tiene una definición. Claro. Y el minuto, Es en que función del segundo. El tiempo y que el- tarda en... Pero el las segundo tú lo puedes definir como el tiempo de desintegración del litio no sé cuántos o de no sé qué Del cesio, si no isótopo recuerdo. de sus muertos en vinagre. Del cesio. Del cesio. Cesio 131 o 135, algo de eso. Pero al final el número de Avogadro o su valor lo obtienes de contar cositas. Es decir, mira, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,022 por 10 elevado a 23. Y aquí tengo un gramo de hidrógeno. Sí. O 12 gramos de carbono o de carbono O lo que tal, sea, sí. o lo que sea. Pero no hay un motivo físico como tal, no hay una
cantidad en la naturaleza que nos diga cuánto vale eso, porque de hecho el gramo se tiene que definir previamente. Es decir, no me parece una cantidad fundamental, porque primero necesitas definir lo que es un gramo para decidir cuánto pones en un mol, cuánto pones en el número de Avogadro. Lo Porque mismo si que el para el gramo lo hubiéramos julio, definido de entonces. otra manera, Lo mismo que para el julio, ¿cómo? entonces. El julio es una unidad derivada, lo mismo. O sea, Claro. claro, o sea, entonces el julio tampoco es una unidad. O sea, me refiero, hay unidades derivadas. El mol te empieza a coger importancia, te empieza a molar mucho Ajá. cuando en lugar de densidad en masa A empiezas bueno, perdón. Lo tenías que decir. No lo he dicho a posta. Esto pasa por no preparar los guiones de los programas. Esto cuando empiezas a utilizar peso molecular, por ejemplo, en cosas que te pesan en número de Claro. moléculas en lugar de en gramos. Entonces es ese puente. Entonces necesitas esa unidad, Claro. porque si no te descabala absolutamente todo. Pero es que en realidad es un factor de conversión el número de Avogadro. Exacto, De gramos a número de tal. exacto. Un factor de conversión no es una unidad. Necesitas, no es que una tenga, constante. necesitas que tenga un cierto... Para pasar la Pero constante de factor Boltzmann... conversión es La constante de Boltzmann te pasa de conversión. energía es igual a KT. Entonces, la De hecho- energía la mides en temperatura si tienes la constante de Boltzmann. Si no, no. Mm. Entonces, No, el mismo un factor caso. de conversión, por definición, es un 1. ¿En cuál? Cuando. Siempre. Porque un factor de conversión es multiplicar por 1. Porque lo que pongas arriba y lo que pongas abajo tiene que ser lo mismo para que no te cambie el significado de lo que estás poniendo. Si no, no puedes poner un igual. cuando Claro. estás haciendo ese cálculo. Sí, pero que es el mismo factor de conversión que si tú estás pasando de energía a masa, por ejemplo, E igual a mc cuadrado. Pues si haces C igual a 1, la energía es masa. Ujú. Y si haces energía igual a KT, Claro. la energía es temperatura. O sea, es como pierdes el significado a base de reescalar las cosas por la constante. Entonces, ¿tú puedes hacer eso con el número de Avogadro? Por supuesto, tú puedes coger el número de Avogadro y le haces 1. Y lo que pasa es que has cogido tu cantidad y la has dividido por el número de Avogadro y ya está. O la has multiplicado, me da lo mismo donde esté. Entonces, bueno, insisto, Es debate, que el debate mol- abierto. El mol me parece una unidad de mentira. De o sea, mentira. ¡Hostias! Me parece una unidad de mentira. Venga, Mol. como la electronegatividad, ¿no? O sea, eso no es una unidad de Es verdad. que. No sé ni lo que es lo que acabas de decir. A ver, sí que es verdad. A Creo ver, que sí, Dani, pero- ahí te puedo dar un poco la razón, porque estamos definiendo una unidad que es el mol a partir de una constante, que es la de Avogadro. O sea, Claro. estás diciendo, como no me apetece escribir todo esto a este número, no le voy a llamar a B o C, le voy a decir que es una unidad, que se llama mol. Y luego ya lo uso, y luego si quiero pasar de moles al número de partículas que está por ahí, ya lo multiplico. Pero es un caso muy, muy peculiar. O sea, me parece muy diferente a, por ejemplo, el caso de la constante de Planck o de la velocidad de la luz al cuadrado, porque eso sí que son factores de conversión que tienen en cuenta unidades fundamentales. Es decir, unidades de el tiempo de desintegración del cesio, la distancia que recorre la luz, aunque esto es un poco recursivo, en un segundo para definir el metro, o la constante de Planck, que te relacionan dos cantidades como son energía y frecuencia diferentes. Y lo que te está diciendo básicamente es que conceptualmente son la misma unidad. Claro. O sea, es que se miden diferente, pero representan fundamentalmente lo mismo. Pero el número de Avogadro depende de cuánto queremos meter en un mol. O sea, se define el mol porque previamente se había definido el gramo. Pero si cambiásemos la definición de gramo, el número de Avogadro y el mol No te cambia. cambiaría No. fundamentalmente. O sea, porque es ese número. Es bonk. Ya está. No te cambiaría. Es que es. Pero entonces ya no. Por eso. ¿Cuál es la definición de mol? ¿Cuál es la definición de mol? No sé si tenemos mucho más tiempo. O sea, que llevamos ya. O sea, podríamos dejar esto en pausa y A ver hacer qué opina la gente. de esto. Pero. No, es que esto. No, esto da. Esto. Vamos. Pues esto nos podemos pegar un montón de tiempo. Pero tampoco es cuestión de. Pues eso. Os diré ya como última cosa, si queréis. La encuesta de Twitch ha ganado constante. Así que.
Gente, Esto es una gente banda en mi barco. Gente en mi barco. Dani, estás solo, lo siento. Álvaro, Dani, Cagao. estáis solos. Einstein también lo estaba cuando dijo que Newton estaba equivocado y que Y Max mira tenía lo que razón. hizo. Y mírale. Einstein Sacó tenía la razón. lengua cuando le hacían Joder. una foto. Todo el mundo pensaba que Demócrito de Abdera estaba equivocado cuando habló de átomos y 3000 años después se le dio la razón. Y Bueno, estaba solo. Bueno, no estaba tan solo. Mira, Diony ha dicho número, por ejemplo. Pero bueno, está equivocado. Número, Diony. Ya está, no pasa nada. Claro, mira, O sea, un mol. La venga, definición vale. de mol Cerramos con esto. es no sé cuántas unidades elementales. Hmm. Bueno, pues. ¿Y cuánto es una unidad elemental? Pues un cacho de lo que sea. Claro, uno de estos. En plan, uno de estos. No patrocina, entonces no enseño la marca. Pero 6,022 por 10 a la 23 de estos. Ya está. O sea. Por eso tú tienes Claro. algo que es totalmente independiente. En realidad es una unidad fundamental, porque no depende de otras. O sea, es que es independiente. Es que es la polla. O sea, ya está. O sea, Entonces es un número. No, es una constante. No, porque si da igual lo que le metas, es un número, igual que pi. Porque pi es independiente del círculo que cojas. O incluso de la geometría que cojas. Porque cuando tú dices pi, ni siquiera estás diciendo 3,14 ta. Estás diciendo Estás pi. diciendo relación entre el radio y la circunferencia. Mm. Y puede ser 3,14 o puede ser 2. En una Ya. geometría extraña o con una distancia extraña. Pero pi es un número. Porque es una relación fundamental. Sí. Entiendo el punto. O sea, yo lo dejo como abierto. En plan. Ale Dioni ha dicho números, sí señor, es un grande. Sí. Entiendo el punto. Mi Entonces. barco. No estaba solo, al final no estaba solo Dani, ya está, lo podemos. Di que Dani sí, y Álvaro no Dioni, tú y estaban yo contra el solos. mundo. Esta panda de capullos que están aquí. A ver, yo he de decir que ya como para decir mi esto final, honestamente a mí me parece que estáis hablando de cosas muy parecidas, pero desde campos distintos. Esa es mi opinión. Entonces, Yo para mí tengo- es como si los dos tenéis razón, pero porque estáis hablando desde puntos de vista distintos. Así que yo me pongo en el mar, en medio de los dos barcos, que es peor todavía. Peor todavía, te ahogas, ten cuidado. Claro. El indeciso. El indeciso. Voto Ahí indeciso. lo tiene. Efectivamente. Álvaro vota en blanco. Yo voy a decir otra cosa aquí que creo que tiene que Luego- decir. luego te A toca ver, a ti, no o sea tengo- que no ya- tengo muy claro todavía Ya la hílalo si diferencia quieres con tu fundamental tema. entre número y constante. Ujú. Pero voy a decir otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre un teorema y una ley? Voy a poner un Ostras. ejemplo claro. ¿Cuál es la diferencia entre el teorema de Gauss, Ostras. que dice que la integral en un volumen de la divergencia de un campo vectorial es igual a la integral en la frontera del volumen, Sí. y la ley de Gauss, que dice que la divergencia del campo eléctrico es tal? ¿Cuál es la diferencia entre un teorema y una ley? El campo desde el que se mira. ¿Son la misma? Sí. ¿De verdad es así? Yo eso no lo tengo claro, O sea, no estoy formado al respecto, no tengo ni idea. Sí, yo ahí sí que estoy bastante Seguro. convencido de que un teorema simplemente es una demostración matemática. Ajá. Es una verdad matemática que está demostrada siguiéndonos a partir de ciertos axiomas, que se convierte en ley cuando se le da una interpretación física. Vale, O sea, una ley al final Totalmente es de acuerdo con eso. un teorema aplicado Sí. a física. vale. Es decir, pues en el caso concreto del teorema de Gauss, si se aplica al electromagnetismo, da lugar a una de las ecuaciones de Maxwell. Pero el conocimiento subyacente es un teorema matemático que luego tiene aplicación a una ley física. Entonces, la diferencia entre un número y una constante creo que puede radicar también un poco ahí. Un poco lo que En decía si lo Álvaro, aplicas, también de claro, que si son- lo aplicas a la física o a la matemática, a la química, lo que sea, es una constante, pero si te quedas con ello desde la matemática, entonces es un número, algo así. Algo así. A ver, siempre se puede decir, por supuesto, que si tú a una constante le coges su valor numérico en un cierto sistema de unidades, pues eso es un número. Sí. Y lo que a ti te sale en un experimento es un número, aunque luego le des unidades y lo des una interpretación. Entonces, quizá una constante, ya digo, porque no tengo del todo claro la diferencia todavía entre número y constante, o tendría que pensarlo un poco más, la diferencia fundamental. Si a un número le das una interpretación física, lo pones en un contexto, se convierte en una constante. Porque yo podría definir la constante de Dani como, Sí. yo qué sé, 3,2. la cantidad de castañas que tienes que asar para poder caminar de Lisboa a Toledo y sin morirte. O una que tendría que comerse una hormiga para poder levantar no sé cuánto.
por los hidratos de carbono que le aporta, por su sistema digestivo, bla, 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 bla. Pero al final es un número. Ya, sí. Yo creo que ese es un poco... Y le estoy dando una interpretación. Esa es un poco, puede que esté ahí la diferencia, ¿eh? Realmente son sutilezas, evidentemente, o sea, Sí. no va a cambiar el mundo, ni mucho menos. Pero oye, es importante también discutir estas cosas, ¿eh? O sea, Pues no va a cambiar el mundo, pero yo cuando terminemos me voy a poner a estudiar la diferencia entre número y constante. Porque ¿a que yo no me voy a sí? quedar así, Es que te quedas con la duda y esto es lo bonito al final de esto. En plan, Pues solo para poder discutir. el sacar, claro, el poder sacar las cosas, de decir, oye, pues es esto, es lo otro. Y ya no es tan importante el llevar razón, sino el joder, el qué es de verdad. ¿Cómo que no? ¿Qué es de verdad? ¿Cómo que no? Es importante llevar razón. Yo me voy a poner a estudiar la diferencia entre una cosa y otra para coger todos los argumentos que dicen que es una constante y ponerme a desmontarlos uno detrás de otro para cuando me venga otro a preguntar, le voy a decir, no, mira. Bueno, a ver si los encuentras. Bueno. Voy a poner en Sol con un cartel así que ponga el número de Avogadro es un número. Y con un megáfono. Bueno, venga, vamos que tenemos que correr, que al final se nos ha hecho tarde. Venga, darle rapidito que se nos va. Dale, de Dani. tiempo. Vale. ¿Te toca a ti, Dani? Sí, eso es. ¿Me toca Sí, a mí? vas tú. Buah. Sí. Bueno, como ya hemos terminado con las fumadas y con las movidas filosóficas. Vamos a por otra. Casi se me sale el agua por la nariz. Uy, Vamos a por otra. He estado hablando de hipótesis de cuerdas durante estos últimos programas. Y como he comentado al principio, pues si alguien no ha llegado o ha llegado tarde o lo que sea. Toda mi idea, cuando decidí hacer esta miniserie de hipótesis de cuerdas, era llegar al tema que quiero tratar hoy. Que en realidad surgió de hablar con un colega aquí en Lisboa, que por cierto hoy no se ha podido pasar, pero a veces ha venido, narco galego, te echamos de menos. eso Y es. decidí hablar del principio holográfico. Que es una cosa muy guapa, que tiene profundas implicaciones filosóficas para nuestro entendimiento de la naturaleza y del universo, que es el tipo de cosas que hay que decir cuando haces una presentación sobre algún tema así. Las profundas implicaciones filosóficas que pueden tener estas cosas. Y hoy, mientras escribía el guión, me he dado cuenta de que en realidad no necesitaba absolutamente nada de todo lo que he estado contando. Pero bueno, el principio holográfico es una cosa Ha muy quedado guapa. guapo igualmente. O sea, Ha quedado Sí, sí. guapo, ¿verdad? Ha quedado- Esto se llama Hipótesis de cuerdas, capítulo 3, con un asterisco. ahora sí que sí. Asterisco, Ahora capítulo sí que 3. sí. Ahora sí que sí, de verdad, de la buena verdadera. Ahora sí. El versión principio final, holográfico 4. contraataca. .pdf. El retorno del principio holográfico. Eso es. Principio holográfico o por qué puede que vivamos en una lata de Coca-Cola. A ver, en realidad sí que tiene que ver con la hipótesis de cuerdas porque hay un caso particular y uno de los primeros en los que se demostró que este principio holográfico podría tener sentido es dentro del marco de la teoría de las cuerdas. ¿Qué dice esto? Pues, o primero, mejor dicho, ¿de dónde surge esto? Esto surge de dos de mis conceptos favoritos de los que ya he hablado aquí, que son por un lado los agujeros negros y por otro lado la entropía. Que son, para los que nos llevéis siguiendo un tiempo, temas de los que ya he hablado. De hecho, de la entropía hice también una miniserie, de los agujeros negros, pues el tema más o menos recurrente en el canal. Pero creo que no he hecho miniserie ni tal, aunque sí hemos hablado de ello de vez en cuando. La cosa es que la entropía, que es un concepto del que ya hemos hablado, intuitivamente es algo que depende del volumen del cuerpo con el que estemos trabajando. Por ejemplo, si yo tengo un globo de 1 litro, así, que lo inflo con mi aire en mi boca, o mejor todavía, con uno de esos de la gasolinera de inflar las ruedas, que es mucho más práctico que mi boca. Si tenemos 1 litro, eso tendrá una entropía. Si duplicásemos ese volumen, que básicamente lo podríamos conseguir pues metiendo más moléculas de aire, yo que sé, otro número de Avogadro de moléculas de aire o una fracción del número de Avogadro de moléculas de aire, Constante. podemos definir también como la cantidad de aire que necesitamos para que ese globo duplique su tamaño, pues la entropía será diferente. Será concretamente el doble. Porque tenemos el doble de tamaño. Esto tiene un problema, que es cuando lo aplicamos a agujeros negros. Porque allá por los años, diría que 80, puede ser, 70 quizá, no me acuerdo la verdad. Pero bueno, hace muchos años, Hawking junto con Bekenstein, son dos físicos famosos, demostraron que la entropía de un agujero negro depende no del volumen del agujero negro, sino de la superficie que encierra a ese agujero negro. Digamos que no depende del tamaño interior del globo, sino de la superficie del globo, del área que ocupa ese globo. Entonces, claro, si nosotros duplicamos el volumen, el área no se duplica, sino que tienen otra relación diferente. Eso es. Esto es un problema, porque los agujeros negros son cosas que no sabemos muy bien cómo funcionan, la entropía tampoco,
Y resulta que el agujero negro es el único sistema del universo en el que vemos que esto pasa. Además, el agujero negro tiene un problema que se llama paradoja de la información, que viene a ser que si algo cae a un agujero negro, desde fuera parece que toda la información de lo que ha caído al agujero negro se ha quedado en el horizonte de sucesos, lo que sería en el globo, en la frontera que separa el interior del agujero negro, un ejemplo, sí que va para adentro. O sea, la cuchara ve que va para adentro del agujero negro. Ahora, para los que solo nos escucháis, tenéis que mirar. Os estáis perdiendo a Dani metiendo una cuchara en una taza de café. ¿Vale? Perfecto. La cuchara ve que entra. Pero desde el punto de vista del observador externo, la cuchara se queda en la frontera y nunca llega a pasar. Entonces, ¿dónde está la información realmente? ¿En el interior? ¿En la frontera? ¿En los dos sitios? Pues parece ser que en los dos sitios. Es decir, nosotros podríamos recuperar, este fue el argumento de Bekenstein hace años, podríamos recuperar la información de la cuchara a partir de lo que estamos viendo en la frontera del agujero negro y podríamos reconstruir esa cuchara que ha caído. Sin embargo, si fuéramos dentro del agujero negro, también podríamos encontrar la información de la cuchara, porque la cuchara físicamente está ahí. Pero ¿Dónde tengo está una toda pregunta. la información? ¿Qué pasa con ella? Dime. Pero lo que puedes ver cuando la cuchara está justo en el horizonte o entrando en el agujero negro, lo que tú puedes ver solo desde el horizonte y desde dentro del agujero negro son cosas distintas, entonces entenderías cosas distintas, ¿no? Son cosas distintas, pero tienen la misma información. Pero Ah, sí, pero si tú cuando algo entra en el agujero negro tú no lo puedes ver, ¿cómo puedes tener la misma información desde fuera que desde dentro de un agujero negro? O sea, si tú entras al agujero negro, si tú eres una persona que está en una nave, tú Ujú. puedes mirar la cuchara en el horizonte y extraer de lo que tú estás viendo del horizonte, de lo que te llega del horizonte, de esa cuchara que tú estás viendo que se ha quedado ahí, tú puedes extraer toda la información de la cuchara y podrías reconstruirla. Exactamente igual. O sea que no se Pero pierde si tú lo que información. dices es... ¿Cómo? O sea que no se pierde información en ese caso. No se pierde información, se mantiene en el horizonte de sucesos. Ajá. Pero si tú te das una cuerda gorda, Sí. a la cintura y te tiras dentro del agujero negro, te vas a encontrar la cuchara. Es decir, vas a encontrar toda la información de la cuchara ahí dentro, porque tienes la cuchara y no hay nada que contenga más información sobre la cuchara que la propia cuchara. Porque realmente también está en, está ahí los, la está en información. los dos sitios, Está en los dos sitios. a priori. Pero... espera. Hay una cosa que no entiendo, porque creo que estamos hablando de cosas distintas en mi cabeza. Pero la cosa es cuando... O sea, cuando la cuchara ya ha cruzado el horizonte de eventos del agujero negro, tú no puedes obtener información desde fuera de esa cuchara, porque ya ha pasado. Tú puedes tener información justo antes de que cruce el horizonte de eventos. Claro. Entonces, cuando ya ha cruzado la cuchara, solo puedes obtener información desde dentro del agujero negro, no desde fuera. Claro. Ah, vale. Ah, y O entonces... sea, la información de la cuchara, o sea, la propia cuchara solo la puedes obtener desde dentro. Tendrías que ir dentro del horizonte de sucesos Vale, para vale. poder agarrar la cuchara. Pero si tú estás fuera y miras el horizonte y ves la información que te está llegando de la cuchara justo antes de cruzar, como tú decías, justo antes de llegar al horizonte de sucesos, tú podrías reconstruir la cuchara con lo que te está llegando. Vale. Sí, perfecto. Pero- Te entiendo ahora, sí. Para ti esa información está plasmada, es como un dibujo que se ha quedado en el horizonte de sucesos. Entonces tienes dos formas de obtener la misma información. Pero en realidad es como si no sintieras que hubiera una transición. O sea, porque... Cuando te, sea, tú no- cuando tú te tiras, no. 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 Cuando estás observando la cuchara desde fuera. Tú estás observando la cuchara y ves que está sobre la superficie. Pero es como si tuviera Claro. un índice de refracción. Como si fuera como la luz, en plan de... Algo así. En plan de se queda ahí. curva, algo así. Es como que se te queda en la superficie. Claro. Pero O realmente sea, tú puedes... ves que la cuchara, que está emitiendo fotones continuamente que a ti te llegan. Correcto. Vamos a poner otro ejemplo. Si yo me tiro a un agujero negro, estamos en una nave Ujú. y estamos orbitando en la fotosfera, donde, bueno, un poquito más para atrás, tenemos una órbita circular alrededor del agujero negro. En la M50. Y yo me tiro. Por ejemplo, la M50. Ahí sí que hay un agujero negro. Hostia. Todas las finanzas. No nos vamos a meter ahí. No, otro día. Eso lo dejamos para H2, que sea, yo que sé, politiqueo nulo. 18. Politiqueo nulo, Y- me gusta. Hipótesis política. Y yo os voy mandando WhatsApps, ¿vale? Yo me tiro al agujero negro y os voy mandando WhatsApps. Y os los mando cada segundo.
cada minuto. Yo cada vez que veo que pasa un minuto os mando un WhatsApp, un puntito. ¿Vale? Y vosotros al principio veis que os llega cada minuto. Cuando yo me voy acercando al horizonte de sucesos, yo sigo mandando WhatsApps cada minuto que yo veo que pasa. Pero a vosotros os va tardando más en llegar. 1 minuto, 2 minutos, media hora, 3 horas. El WhatsApp que yo mando es únicamente fruto del efecto de que tú estás más lejos. ¿No? No. Eso es dilatación temporal. Ah, vale. Claro, o sea, no, perdón. Tú ves que la diferencia entre un WhatsApp y el siguiente va aumentando. Vale. Cada vez más. Yo los mando Sí. cada minuto. Tú ves que la diferencia entre uno y el siguiente son 2 minutos. Vale. Y entre este y el de después, media hora. Y entre este y el de después, 3 horas. Vale. Pero yo los he mandado todos Cada minuto. con una diferencia de 1 minuto. Si es dilatación temporal, es Lorentz. O sea, es. Sí, más o menos. Transformaciones de Lorentz. O sea, Sí. Entonces, el WhatsApp que yo mando justo cuando yo estoy cruzando el horizonte de sucesos tarda un tiempo infinito en llegaros. Vale. Eso significa que todos los que os he mandado justo antes os van a seguir llegando ad infinitum, eternamente. Siempre vais a estar recibiendo WhatsApps. Esto es un poco así porque, bueno, no son una cosa continua, pero vaya, ¿se entiende? Bueno, para nosotros. Entonces vosotros, sí. claro, no veis que yo atravieso el horizonte de sucesos, sino lo que veis es que me voy acercando, pero nunca veis el punto en el que llego. Eres Aquiles con la Es un tiempo tortuga. infinito. Eres Aquiles con la un poco. tortuga, literalmente. Vale. Un poco. Sí, total. O sea, de hecho, espera, Dani, pregunta estúpida. Entonces, de hecho, solo te veríamos a ti cruzar el horizonte de eventos y esperáramos un tiempo infinito. Eso es. De hecho, cuando. De hecho, ni siquiera cruzarlo, en realidad tocarlo, ¿no? O sea, sería como. No. O sea, más para allá ni te huele. Vaya, o sea, no. No, más para allá no os llega ninguna señal. O sea, Claro. tardáis un tiempo infinito Vale, en ver vale. que llego. Pero tú, sin embargo, Claro, no has notado el pasar de un sitio al otro. Yo no noto Claro. ninguna diferencia. Tú no Llego notas mandando ninguna mis WhatsApps cada minuto, pim. Vale, ya lo he entendido. Entonces, Sí. yo estoy a la vez dentro del agujero negro, dentro del horizonte de sucesos de la esfera, pero vosotros, desde fuera, me estáis viendo que estoy cayendo todavía. Y me estáis viendo que me estoy aplanando contra el horizonte de sucesos. Estamos como si- viendo Claro, información retardada todo el rato. Y cada vez Eso más es. retardada. pero que tiene toda la información de mí. Claro. Y si pudierais barrer en el horizonte de sucesos, podríais reconstruirme. Como en una escena del crimen, estos monigotes blancos Sí. que dibujan así, de aquí está el fiambre, ¿sabes? Un poco Vale. igual. Entonces, esto de que toda la información, o sea, cuando cualquier cosa atraviesa el horizonte de sucesos, su información se duplica y está a la vez en la cáscara, digamos, del horizonte de sucesos y dentro, es lo que dio lugar al principio holográfico. Y aquí es donde entra la lata de Coca-Cola, que me parece un símil bastante bueno. Que si tú tienes una lata de Coca-Cola, tú la información del contenido la tienes tanto dentro, tridimensionalmente, como en la superficie. Y si tú miras la lata de Coca-Cola y ves que tiene emulsionante E518, saborizante 417F, no sé qué, tú tienes toda la información, idealmente, no nos la van a dar toda, pero bueno, idealmente, tienes toda la información del contenido ahí, en la lata, en la etiqueta de lo que pone. Vale. Pero si tú abres, y eso es bidimensional, eso es plano, pero dentro de la lata, tú también tienes toda la información, porque tú puedes coger una jeringuilla de Coca-Cola, hacer un estudio químico, separar, lo que sea, y ver qué hay dentro, que es Coca-Cola, al fin y al cabo. Es un poco lo mismo que pasa en el agujero negro, que en una superficie bidimensional, como es el caso de la cáscara, está la misma información que dentro, Pero de distinta forma. de distinta forma. Claro. Se llama principio holográfico porque la idea de esto es que Bueno, perdón, ahora voy a esto mejor. Entonces, ¿esto qué se hizo? Esto se generalizó al universo, a decir, oye, ¿y si resulta que en realidad lo que estamos viendo, o donde estamos viviendo, no es un universo tridimensional con una información, con una cuarta dimensión temporal, sino que vivimos en un universo con una dimensión menos, pero que parece que tiene una dimensión más porque la información es la misma? Es una movida, es una fumada, ¿vale? Esto fue una idea que se les ocurrió a raíz de esta historia de los agujeros negros y la información. Y la gracia es que resuelve muy bien muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que en el agujero negro haya una singularidad. Porque si eso se pudiera tratar como en la frontera del universo, en la frontera de este mundo que tiene una dimensión menos que la nuestra, ahí se solucionan las singularidades. Y al revés también ocurre.
Es decir, podemos coger problemas que hay en la frontera, tratarlos en el espacio, que tiene una dimensión más, que es como la proyección de este, y resolverlos mucho más fácilmente. Es una fumada, es una movida. ¿Veis? Yo cuando me estaba escribiendo el guión estaba diciendo, madre mía, hoy creo que me voy a columpiar muchísimo. Pero bueno, No, pero yo juro, pero os es juro muy que intento curioso. hacerlo lo mejor que pueda. Te estamos siguiendo y yo creo que la gente que lo esté escuchando espero que también. O sea que guay. Pero yo lo hago de todo corazón, lo siento. La próxima vez traeré otra cosa un poco más fácil de digerir. No. Sí. Porque además ya te lo Esto están no pidiendo aplica ya te están pidiendo por el chat de lo que tienes que hablar en la siguiente, así que luego te lo digo. Ya lo he visto. Ah, lo has visto, vale. ¿Sabéis con qué rima Troya? Con olla. Y con cebolla. No me gusta mucho. ¿Qué iba a decir ahora? Perdón. Entonces, toda esta idea del principio holográfico en realidad sugiere que podemos vivir en un holograma. Se llama principio holográfico por la misma idea de los hologramas. Si habéis visto Star Wars, cuando se comunican, que tienen como una cosita que sale ahí, sale Obi-Wan o sale Yoda en 3 dimensiones, que es como una lucecita, eso es un holograma. Porque en realidad ellos no están ahí. Eso es una proyección tridimensional de una foto que están haciendo, de una cosa que no debería ser tridimensional. Porque viene de un aparato bidimensional que proyecta esa luz. Me estoy informando un poco de cómo se hacen los hologramas y es un pitote, así que no voy a entrar mucho ahí. Pero os juro que se construyen a base de una foto bidimensional, una foto normal y corriente, y a partir de eso tú eres capaz de extraer algo tridimensional. Qué guapo. Y la idea de este principio es la misma, pero para el universo. Es decir, estamos en una superficie bidimensional, con una dimensión temporal, o bueno, en realidad ahí habría otro problema. Digamos una superficie en 3 dimensiones, pero aparentemente los efectos que tiene es que vivimos en una dimensión más. Y esto es un cirio. Hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir, como siempre, y esto no está claro, pero resuelve muchos problemas de la física teórica actual y plantea muchos otros, sobre todo de índole filosófica, como por ejemplo, pues entonces, ¿qué es el tiempo? Porque el tiempo podría ser esa dimensión emergente. Es decir, el tiempo podría ser... Y ahora, eso sí, no quiero que os pongáis muy místicos con esto, ¿vale? Que luego ya me sé yo lo que dicen por ahí los guruses de la física cuántica y de que el tiempo es mentira y que nos hacemos nuestra propia realidad. A ver. se sabe que algunas cosas pasan antes que otras. O sea, aunque... Eso sí. Eso está claro. Sí. Lo de guruses, por favor, relajemos el tema. Hay que dejar el cocido un día antes los garbanzos. Si no, no te va a salir bueno. Sí. El tiempo existe. Aunque fundamentalmente exista o se pueda existir este tipo de cosas, el tiempo funciona como funciona. 5 años en prisión son 5 años en prisión. ¿Vale? Guruses, oso. Relájense. Ya, es que tú realmente puedes intentar explicar cómo funciona ese tipo de cosas como quieras. No realmente el tiempo existe o no existe, pero para nosotros, si nos quitamos de la explicación, el tiempo pasa y funciona con respecto a eso. Tú lo puedes explicar como quieras, pero lo sigues necesitando. Sí. Esa es la historia, que al final, aunque el tiempo sea una cosa holográfica, una dimensión que surge, o sea algo que se debe a la gravedad, o a la entropía, o a lo que sea, pues al final esto es un debate que tiene sentido en círculos donde estas cosas se estudian, en círculos académicos. Pero en el día a día, da igual, el tiempo está ahí y no puedes hacer nada con él. Y que sea de una forma u otra no te va a dar superpoderes. Ojalá, en verdad. Ojalá. Estaría guapísimo, pero no tiene pinta. Pero no funciona así. Entonces, sobre todo, pues eso, este tipo de hipótesis, como el principio holográfico, también son muy chulas porque resuelven muchos problemas de la física, también resuelven el tema de la gravedad cuántica, resuelven el tema de la singularidad de los agujeros negros, resuelven un montón de problemas, aunque añaden otros filosóficos, ya digo, de interpretación, pero dan pues un nuevo enfoque, que es muy interesante. Ya está, hasta aquí, no me quiero meter más. Quería hablar de esto, de que, bueno, existe esta idea de una proyección holográfica del universo desde una dimensión inferior. Ya está. Nos vamos a quedar ahí, que viene de los agujeros negros y de cómo la información se queda pegada en la superficie y también está en el interior del agujero negro. Mola. Por mí ya. Sí, yo he terminado. Si tenéis preguntas podemos hablar, pero... Si quieres... No, yo creo que si quieres pasamos directamente a Álvaro, que nos cuente un poco, y lo mismo, lo que decimos siempre, si tienen preguntas o lo que sea, como siempre, dejadlas... Por supuesto. Comentadas, y para la siguiente, pues Dani ya os cuenta.
Si quiere, que lo mismo no quiere. Que lo mismo, ¿No te Igual imaginas? no. lo mismo se enfada con vosotros y no quiere. Igual de lo que no quiero hablar del Higgs, Pobrecillo, dale caso, hombre. Pues nada, Madre mía, Álvaro, no, hablar del Higgs. dale al play. Venga, pues le doy. Vale, pues tras estas dos primeras secciones súper teóricas y casi filosóficas, vengo yo No, para casi no, cabrón. aportar nada de estas cosas. Casi no, o sea, filosóficas. Las dos que hemos traído ha sido, vamos, ha sido La verdad. Pues Sí, sí. ahora viene Para como un tanto. cambio de 180 grados, así que bueno, ahí voy yo con mis movidas, que siempre estoy a veces un poco al margen, pero nada, yo en mi caso vengo a contar una mezcla entre una experiencia y una excusa para explicar un telescopio súper chulo, básicamente. Así que nada, yo lo único que, claro, yo lo que quería decir es que tengo suerte porque, como algunos sabéis, estoy ahora mismo en Santiago de Chile por mi doctorado y estoy estudiando aquí ahora. Y eso me ha traído nuevas oportunidades como poder visitar un telescopio muy grande que se llama ALMA. Es un buen nombre, la verdad. Y fui hace 3 semanas. Y ALMA es uno de los telescopios más potentes y modernos del mundo. Todo el mundo se pega, no literalmente por supuesto, pero envía muchas propuestas de observación Me ha porque no tienen los gustado. mejores datos. Me ha gustado ¿Te imaginas? decir que no es literalmente. Hay que aclarar aquí todo, por si acaso. ¿Te imaginas? Pero sí, sí. Entonces, bueno, para empezar un poco, decir que ALMA es el acrónimo en inglés de Atacama Large Millimeter Array, que es básicamente que te dice que está en el desierto de Atacama y qué longitud de onda observas. Es el radiotelescopio más potente y preciso del mundo. Pero espera, he dicho una palabrota, radiotelescopio, pero un telescopio no es un telescopio y ya está. Hay bastantes tipos. Que ¿O lleva cómo funciona lleva esto? una radio enchufada ahí y te permite Claro, es escuchar que los se 40 comunica con radio, principales. Exacto. Un sonotone. Entonces, claro, pero esto es fácil, ¿no? Tú con tu telescopio pues, observas la luna o el sol o lo que sea y ya está, ¿no? No. Es más complicado de lo que parece. Aquí, Fer, te digo que pongas la primera imagen. Vamos para allá. Para la gente que nos está escuchando, es una imagen donde se ve que es el espectro visible, que es lo que el ser humano puede observar con sus ojos, y luego ver que hay un montón de cosas que no vemos. Pero que siguen, que esas ondas, esa radiación electromagnética sigue existiendo. Básicamente, la luz que podemos observar tiene muchísimas longitudes de onda. El ojo humano solo puede observar una pequeña fracción. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Verdad que cuando tú estás en el coche y enciendes la radio, escuchas al señor de la radio perfectamente, pero tú no ves como un haz de luz que va directamente a la antena del coche y eso es lo que transmite la información? Es una longitud de onda. Es un tipo de luz que tus ojos no pueden observar, pero está allí. Lo mismo pasa con el wifi, ¿verdad? Que cuando tú estás con el router reiniciando el router, de repente no ves que todo se vea distinto o se vea mejor o peor. No cambia nada porque tu ojo no puede detectar las ondas del wifi, pero siguen llegando y siguen funcionando. Pues esto es lo mismo, hay muchísimos tipos de luz. Pero Yo ¿qué es lo que tengo, pasa? Claro. yo tengo una pregunta que es un poco off topic, lo siento Álvaro, pero no sé si os pasará, o si, bueno, no estáis en España vosotros, pero bueno, cuando habéis estado en España. Portugal es España. Ya, pero no, Oh, pero, Dios. pero esa, ahí Galicia ya del como Sur. que ya hay como que amplió la pregunta. Entonces, realmente, Olivenza español. punto 1, Dani es capaz de escuchar Radio María, y punto 2, ¿por qué Radio María se escucha súper bien en ¿qué puñetera longitud de onda tiene Radio María para que se escuche en todos los coches de España? O sea, Madre Dios. A ver, ¿De onda del señor? gracias, lo Dani. que pasa. Nah, es que tendrán más repetidores o que escogerá. Sí, o sea, algo así, pero ¿no os ha pasado, no os pasa eso? En plan, de que siempre Pero no, se pero escucha eso- muy bien Radio María. Pero no, más fácil. Otro ejemplo, Radio Nacional de España se escucha en toda España, siempre. Yo he pasado por las zonas más perdidas de la mano de Dios, que es por donde soy, y siempre se escucha Radio Nacional de España perfecto. Qué faltada. A ver, No, pero que las zonas menos pobladas pues tienen más repetidores y esos repetidores los captan en el coche. De hecho, hay un ejemplo con una radio que es Rock FM que se escucha como a unos 100-150 kilómetros de Madrid, perfecto, luego no hay nada, te acercas a Zaragoza y se escucha otra vez y luego vuelve a desaparecer. Depende de los repetidores que tengas tú. Es Pero curiosísimo. que es... Pero bueno, perdón otra Álvaro, cosa. continúa con tu que... yo voy a decir otra cosa y que igual eso también es interesante porque, por ejemplo, incluso aunque no tengamos cobertura en un móvil, el número de emergencia siempre se puede marcar. Es decir, siempre hay cierta Sí. conexión al móvil. Siempre puedes ¿Por qué? llamar al 112.
al igual que casi siempre tienes GPS, pero ahí es la diferencia entre antenas en el suelo y ya las cosas satelitales, por ejemplo. Qué O guay. que hay Yo eso no lo longitudes de onda sabía, ¿eh? reservadas que, claro, Yo Sí. tengo otra pregunta y una curiosa. sí, Una onda emite ondas. Perdón, una antena emite ondas en esferas concéntricas. Para todos lados igual. Entonces, para que Depende- lleguen, claro. Bueno, depende o dirigidas de en una cómo sea dirección. la antena. Claro, Yo estaba pensando, por ejemplo, si desde Lisboa yo emito una señal de radio que quiero que llegue a Portugal, pero no a España, al final necesito repetidores que en la frontera, o sea, vais repitiendo poquito a poco, como ondas cada vez más chiquititas, y según me acerco a la frontera, un alcance más pequeño para poder ir dibujando de algún modo la frontera de Portugal, ¿no? A base de llenarlo de circulitos que unos se superpondrán con otros y tal, porque A si ver, pongo una muy tocha, llegará a Oporto, pero también llegará a Badajoz. Y yo A no ver, quiero yo que creo- lo escuchen los españoles. Yo creo que hay Portugal. yo creo que hay una forma más fácil de hacer eso y es con la encriptación. En plan que aunque llegue a España, no seas capaz de diferenciarla. O sea, vamos, no sé cómo se hará de verdad, ¿eh? Es una cosa que se me ocurrió y ya está. Ajá. a ver, otra opción que tienes es no poner antenas muy grandes y conforme te acerques a la frontera, poner antenas que cuando cuando tú estés mirando a España, la radiación, o sea, la radiación electromagnética que eche, la onda que cree sea mucho menos intensa yendo a España que yendo a Portugal. Pero Ah, claro. no sé cómo funciona eso. O igual por Mm. GPS ya las compañías te lo capan. Porque te detectan muy bien cuando has cambiado de país. Y eso te lo digo por experiencia. No es Sí, que eso es verdad. tardes un tiempo, no. Cambias de No. país y automáticamente toda la cobertura te cambia. O sea que igual Yo, hay, en realidad, algo también. estaba pensando en cuando vas con el coche y pones la emisora, yo que sé, 99.3. Y pasas la frontera y todavía hay un rato en lo que se podría escuchar. ¿No? Entonces, pero para que no se escuche demasiado lejos, porque tú sigues recibiendo esa frecuencia, esas longitudes de onda, y tu radio la puedes sintonizar y tal. Pero si yo, por ejemplo, emito desde el Algarve, que está al sur de Portugal, y quiero que se escuche en Porto, que está al norte, si lo hago con una sola onda esférica, eso llegaría también va a llegar a todas a partes. Ciudad Real. Claro, claro. Y si yo voy con el coche y la radio recibe esa señal, Pues eso, honestamente, no sé cómo lo hacen. Se podría mirar ya por curiosidad. Sí, ¿Se encuentran el GPS o hay dos emisoras que utilizan la misma frecuencia? Si Es algo que quieres, antes de Álvaro, idioma. lo miramos para el siguiente programa y nos lo cuentas. Porque también hay alguna Eso. preguntilla relacionada con antenas, entonces, pues si quieres. Sí, por eso no hay problema. Eso se puede mirar, es bastante interesante. Sí. Pero Pero bueno, a continúa, ver, perdona que te hemos desviado nos hemos muchísimo. No, pero está bien. Me Lo siento. encanta que hagáis preguntas. Vale, entonces. me encanta que me a hagáis lo la que- sección. Yo ya he terminado, ¿te imaginas? No, pero Hasta aquí. la cosa es, la palabrota radiotelescopio es simplemente que es un telescopio que está especializado en captar ese tipo de ondas. Entonces, si tú quisieras detectar otro tipo de ondas, pues necesitarías un telescopio distinto o un receptor, que es lo que detecta todos los fotones, que trabaje de manera distinta o solo detectando ciertas partes del espectro que tú quieres ver. Y claro, aquí ya lo curioso de todo esto es que dependiendo de la longitud de onda que a ti te llegue, tú puedes observar distintas partes del mismo objeto que tú quieres ver. Eso ya es otra cosa que podría explicar en otro programa de por qué necesitamos observar tantas longitudes de onda. Cada longitud de onda te da una información ligeramente distinta del mismo objeto que tú estás observando en el espacio. Dicho pronto y mal. Entonces, Alma, volvemos. El telescopio este que he ido a visitar es un radiotelescopio, está especializado en captar las ondas del radio. ¿Y por qué he dicho antes que la gente envía muchas propuestas o hay muchísima competencia para observar? Porque es un telescopio muy grande y que está situado en un sitio bastante especial. ¿A qué me refiero con un telescopio muy grande? Aquí es otra cosa. Cuando tú operas en el radio, es muy fácil, en vez de utilizar solo un telescopio, y cuanto más grande sea ese telescopio, pues más fotones captas y mejor observas, utilizar muchos telescopios que actúen como uno grande. Es lo y para hacer eso se utiliza la interferometría. Que de nuevo esto lo podría hablar en otro programa porque si no te va a hacer muy largo. Entonces, la idea es que Alma no es un solo telescopio. Son 66 telescopios en un llano en Chile. Entonces, con esos 66 telescopios, digamos que creas un telescopio cuyo diámetro sea todos los telescopios juntos, como que puedes ir sumando telescopios. Y esto es algo especial de las longitudes de onda del radio y del infrarrojo lejano con la tecnología que tenemos hoy en día.
Entonces, para que os hagáis una idea, cada telescopio de esos 66 que componen el ALMA pesa 100 toneladas y mide entre 25 y 30 metros de altura. Son muchos telescopios muy, muy grandes repartidos, básicamente. Entonces, claro, con esa disposición, pues todo el mundo quiere observar ahí, porque cuanto más precisos tengas los datos o cuanto mejor veas la fuente del espacio que tú quieres ver, más información puedes sacar y más preciso es toda la ciencia que vas a hacer, básicamente. Entonces, ALMA, claro, como es algo tan grande y bastante complicado de gestionar, no es que simplemente una persona lo empezó a construir y ya está. Esto es una cooperación internacional, que es la parte divertida, básicamente, que es una instalación astronómica internacional, donde participan varios países del mundo. Participa, donde digo participa es que invierten dinero allí, la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Ciencias Naturales de Japón y el Observatorio Europeo Austral. Todo esto en cooperación con Chile. Básicamente, tienes un montón de países de todo el mundo que invierte dinero para crear estos telescopios y para estar a la vanguardia y para poder obtener la mejor ciencia posible. Vale, pero he dicho Guay. con cooperación en la red. Sí. ¿Ibas a preguntar algo? No, dale. qué guay, solo. Ah, vale, perdona. Entonces, he dicho que está en Chile. Y yo por eso estoy aquí en Santiago de Chile, ¿vale? Pero una pregunta muy lícita es: ¿y por qué estamos aquí observando en Chile? La respuesta es porque hay una parte de Chile que es muy, muy especial. Que la ubicación es maravillosa. ¿Por qué? En el norte de Chile hay una zona que se llama el llano de Chatnajor, que es un llano que está a 5.000 metros de altura. Muy, muy alto. Y además está dentro del desierto de Atacama. Es un desierto a 5.000 metros de altura. Es un sitio que hay muy pocos como esos en la Tierra. Lo bueno que tiene este desierto es que tienes muy, muy poca humedad en el ambiente. Vale, ¿qué es lo que pasa con la humedad? Cuanta más humedad tengamos, peor son las observaciones. Porque la atmósfera para nosotros, para los que observamos desde la Tierra, es un estorbo. O sea, porque todos los fotones, toda la luz que nos llega de eso, está filtrada por nuestra atmósfera. Entonces, depende de la longitud de onda que uno observe, la atmósfera la deja pasar como si nada o nos molesta y nos llega mucho menos de lo que nos gustaría. Entonces, la atmósfera, cuanto más estable, cuanto menos se mueva y cuanto menos húmeda esté, mejor. Básicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la atmósfera, ¿no os ha pasado que observando o intentando ver las estrellas por la noche, veis que las estrellas más grandes a veces tintenean? A veces cambian de brillo. Sí. O que a veces las miras pasado. mucho y parece que desaparecen. Lo que pasa con eso es que la propia atmósfera, como no es estable, como tienes que el sol incide en la atmósfera y hace que se mueva un poco, que cree turbulencias, esas turbulencias es lo que te parece a ti que esa estrella está cambiando de intensidad todo el rato. Y es mentira, la estrella está emitiendo de manera estable. El problema es que la atmósfera te cambia esa manera en la que tú lo observas. Entonces, ¿qué pasa? Claro, entonces tú dirías, vale, pues si la atmósfera es un problema, pues se observa todo desde el espacio. Ya. ¿Sería lo ideal? Sí. ¿Y las observaciones serían mejores? Sí, pero muchísimo más caro observar en el espacio. No podemos Es vaciar la absurdamente atmósfera, caro. quitamos y ya está. Es que entonces igual nos morimos un poco. Entonces, No, pero igual no. Hay que probar. hay que salir de la zona de confort. Hay que elegir, tío. Eso es. Prioridades claras. Claro, No se puede tener efectivamente. todo. Entonces, ¿qué pasa? Que como estamos en un desierto a 5.000 metros, también hay mucha menos atmósfera que recorrer porque ya estamos muy altos y la atmósfera es mucho más delgada, entonces nos estorba menos. Y luego también, al ser muy, muy, muy seca, todas esas particulitas de agua que cambian mucho la dirección de la luz que nos llega, pues nos la cambian mucho menos. Entonces, es un sitio muy clave y además también el propio país, Chile, colabora y contribuye para reservar ese espacio para los astrónomos y para decir, vale, no voy a construir cosas alrededor que les pueda molestar a estos buenos hombres. Básicamente, esa es la idea. Luego ya es cosas de política que no me quiero meter. Básicamente, entonces, esto es un poco para que veáis que el sitio al que he ido es un sitio tocho y que está muy bien diseñado y que mucha gente quiere participar para observar. Pues yo he tenido la suerte de ir para allá. Como mola. Y tras esta pequeña chapa ya voy a como contar un poco de curiosidades. Fer, puedes quitar ya la imagen, perdona que llevo aquí un rato. Volvemos. Entonces ya un poco de curiosidades de porque digo que esto ha sido toda una experiencia. Lo primero que para mí personalmente lo ha sido porque yo llevo
4 años ya en el doctorado y todos los datos con los que he trabajado han venido de esos telescopios. Entonces por fin he podido ir y decir, tú eres el que me está dando todo el trabajo que tengo. Este sensor que está roto es precisamente el que me está dando los dolores de cabeza, efectivamente. Tú eres el que me diste los datos mal, cabrón. Y empiezo a pegar a la antena, ¿no? Sí, te bajas la antena tú solo ahí. Te tropiezas con un cable, lo desenchufas y se jode todo. Y alguien que está haciendo un doctorado en Australia de pronto deja de recibir los datos. Se quedan muertos sin saberlo. Hombre, estamos hablando de tanta guay. precisión que si tú tocas la antena o le creas una pequeña vibración, esa antena va a dar datos que no tocan. O sea, no se puede tocar, por supuesto. Luego cuento una cosa ahí graciosa que pasó una vez con algo así parecido. Una anécdota curiosa. Entonces, básicamente, claro, yo estoy trabajando ahora en uno de los sitios que son los patrocinadores de esa antena, que es el Observatorio Europeo del Sur. Básicamente, entonces, al estar en Chile, pues eso, intenté ir para las antenas. Entonces, claro, al estar a 5.000 metros de altura, lo que pasa es que la atmósfera que tú estás acostumbrado a respirar cambia, porque cuanto más arriba estés, menos densa es la atmósfera, entonces hay menos cantidad de oxígeno que un ser humano puede respirar. Entonces, Fer, cuando quieras la siguiente foto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está chula, que no puedes estar caminando ahí como si nada. Entonces, esta foto, para la gente que no lo vea, es básicamente yo con una bombona de oxígeno detrás y un hilillo de plástico que llega a la nariz, porque al estar a tanta altura necesitas oxígeno extra para poder hacer vida normal. Que va en la mochila, ¿no? El oxígeno extra. Sí, eso es, tengo una bombona de oxígeno en la mochila y luego hay un cable de plástico que me llega a la nariz y eso me va echando de a poco oxígeno para simular que estoy a mucha menos altura y entonces poder caminar normal. Y unas gafas bastante facheras también, todo hay que decirlo. Las gafas no son necesarias, aunque bastante útiles. Sí. Entonces es muy curioso porque al estar a tanta altura tienes que tener mucha precaución con ese tipo de cosas, porque parece que no, pero si tú de repente empiezas a acelerar el paso, te empiezas a marear mucho porque tienes que pararte para que tu cuerpo vuelva a captar ese oxígeno para que todo funcione con normalidad. Es muy curioso. Y claro, debido a este problema, no hay muchos científicos ahí arriba en las antenas. Han tenido que crear un edificio que es donde se observan donde está el centro de observación, que está a menos altitud, a 2.900 metros, y ahí es donde se hace toda la ciencia. Así que es muy curioso como estar en un sitio tan privilegiado te ayuda, pero tienes que tener un montón de cuidado, la verdad. Sí, y ya como última cosa, sí. Está bastante guapo, la verdad. O sea, esas mochilas, todo eso os lo dan allí, imagino, ¿no? Es como que lo tienen mega preparado es obligatorio. Para todo el mundo, o sea, claro. De hecho, antes de subir a la antena, te toman la tensión, porque cuanto más altura estás, más te sube la tensión. Entonces tienes unos baremos, entonces si tú te pasas, no puedes subir porque te arriesgas a que pasen cosas no deseables. Entonces todo está bastante controlado, la verdad. Pero en realidad, ¿a esta zona tenéis que subir para trabajar los astrónomos? ¿O es solo personal técnico o de mantenimiento? Para los 5.000 metros de las antenas es solo los de mantenimiento y la gente que lo quiera visitar, por supuesto. Hay un pequeño edificio de 5.000 metros, pero son como los de mantenimiento y por la noche se bajan todos a la antena, al centro de observación que está a 2.500 metros. Claro, todo el mundo que trabaja ahí va con bombonas de oxígeno y están ahí trabajando, reparando lo que sea, y luego ya se bajan a dormir al centro de observación. Ahí así que a 2.000 y pico metros ya sí que puedes estar sin bombonas de oxígeno y se nota la altura, pero no tanto. Sí, claro. Guay. Y luego ya, para terminar también, había que tener mucho cuidado con el sol porque al estar tan alto y cerca del ecuador y con una atmósfera tan fina, te quemabas muy rápido. De hecho, ya como dato curioso, ya me callo, el desierto de Atacama es el sitio con la radiación ultravioleta más alta del mundo. Todo esto que salen de anuncios en verano de cuidado, que la radiación en verano está muy alta y entonces te quemas, entonces acabas como una gamba. Pues ahí en el desierto era una barbaridad. Una barbaridad, sí. Álvaro, ¿es posible que hayas dicho que a mayor altura, mayor presión? Yo es que no me he enterado muy bien, pero es una pequeña rata, ¿no? Es menor presión. Claro, sí, no, si he dicho eso, lo he dicho mal. Es que no lo sé, Sí. No, cuanto más arriba estás, menos densidad tiene el aire. Entonces lo que pasa es que puedes captar menos oxígeno con la misma bocanada de aire. Entonces tienes que respirar más rápido. Claro. Básicamente. Vale. Sí. Perfecto. Pues voy a volver a la escena normal.
Sí, La crema solar la llevabas con brocha, ¿no? Con brocha gorda. Escucha, la crema solar, llevas entre la botella de agua y el pote de crema solar y el oxígeno, era tu kit de supervivencia, era bastante curioso, la verdad. Sí, así que nada, ha sido toda una experiencia. Sí. Ha sido toda una experiencia y he dicho palabrotas como radiotelescopios y que necesitamos muchas longitudes de onda para observar. Así que si os parece curioso cómo funciona esto y cómo necesitas un montón más de longitudes de onda para realmente observar todas y cada una de las partes de las fuentes, pues tengo ahí yo faena para unos cuantos programas. Si os resulta curioso, estudiáis física, hacéis un doctorado en astrofísica y que os inviten. Y luego me lo contáis. Y que os inviten a Chile, y que eso es lo importante y lo difícil, que eso es lo que nos ha contado Álvaro, lo realmente complicado, que es conseguir la financiación para poder llegar a uno de los observatorios más importantes del mundo, pero bueno. A alguien para que os pague para ir para allá. Eso es lo difícil, convencer a alguien para que dé dinero. Muy complicado, pero muy bien. Tienes que hacerle entender a esa persona que eres un científico que quieres estudiar cosas que solo vas a hacer con esos telescopios y que ahí vas a ser muy productivo y trabajar y ayudar a toda la gente que esté por allá, básicamente. Está muy difícil. Bueno, pero eso, que no es fácil en absoluto conseguir la financiación y, joder, vosotros lo habéis conseguido y es de la hostia. Bueno. Es de la hostia. Así que nada, pues si queréis lo dejamos por aquí. No sé yo quiero contar una cosa. Bueno, lo de... Sí, perdón, es verdad. Vosotros igual conocéis la historia, pero la gente del chat no. No lo conocéis, los del chat. Dale. No, que igual no, acabo de decir que no lo conocéis. Decreto que no lo conocéis. La velocidad de la luz es una constante, y además de ser una constante es invariante. Y no solo eso, sino que además no se puede superar, es imposible. Y hace unos años hubo un estudiante de doctorado que publicó un artículo que estaba haciendo un doctorado bien en el CERN, porque había descubierto neutrinos superlumínicos, o sea, unas particulitas que viajan a velocidades muy próximas a la de la luz, un poquito menor porque tienen masa, y había medido neutrinos que viajaban más rápido que la luz. Eso fue un bombazo científico. Se ha fastidiado. Dios mío. Todo el mundo se puso dando palmas con las orejas. O sea, eso era... Me refiero, realmente, en el artículo, perdón Dani que te corte, en el artículo como que hablaban de neutrino superlumínico, entonces tú cuando le pones nombre a algo, como que coge más credibilidad. Realmente lo que había medido era que la velocidad de ese neutrino era mayor que la de la luz, supuestamente, que ahora es lo que va a contar Dani. Pero lo que había medido era eso, es como neutrinos más rápidos que la luz, pero al ponerle nombre como que parece ya que, no sé si me explico, como que es algo más, pero no, o sea, este señor estaba midiendo la velocidad de la luz y le salió más grande. Entonces, y eso todo el realmente... mundo... Aunque le pongas un nombre así, que muchas veces lo hacemos para que suene más rimbombante y solo para darnos un poco más de crédito, de importancia. En este caso era real, o sea, es lo que dice Fer. O sea, en este caso no era solo el nombre, que es que fuera exagerado. No. Es que realmente era una cosa muy gorda del palo. Y era como, ostras, ¿dónde han hecho el error Estamos hablando probablemente Nobel joven. O sea, si esto hubiera sido... Vamos, no sé si hubiera sido concretamente Nobel, pero desde luego del nivel. Del nivel del Nobel. O sea... del palo de... Se nos cae toda la física del siglo pasado. Y hay que hacerla de nuevo. O sea, de pronto no sabemos por qué los GPS funcionan. Pero funcionan. Pero todas las ideas que teníamos estaban mal. Entonces, ¿cómo cojones lo hemos construido para que funcione si todo lo que sabíamos estaba mal? Algo increíble. Ese palo. Y al final resultó... Por eso, lo de los sensores súper precisos, por eso lo he dicho en ese momento, cuando Álvaro estaba hablando de los sensores precisos y tal. Resulta que es que había un cable mal enchufado. El experimento. Y estaba haciendo interferencia porque estaba llegando la señal mal. Y entonces había medido mal. Y cuando lo volvieron a enchufar ya todo salía perfecto y no se había roto nada. Y salía como cercano a la velocidad de la luz, pero por debajo. Que era lo esperable durante los últimos 100 años. Entonces, claro, eso es. Igual la prisa por publicar, que esto lo podemos hablar en alternativa, la prisa por publicar, la presión que tienen los científicos por hacer ese tipo de cosas, la prisa, bla, bla. Bueno, he dicho muchas veces prisa, disculpadme, pero toda esa parafernalia es lo que acaba motivando a estudios de este tipo, que son incompletos, que son, pues eso, con muchísima... con menos método científico del que dicen tener. Y pues en realidad es un tema muy interesante lo de la prisa por publicar, porque claro, cuando
¿Cuándo se considera que has mirado suficiente para publicar? Es que Esa es la cosa. Cuando están todos los cables bien conectados, como mínimo. O sea, Claro, pero eso es algo que muchas veces tampoco te planteas que pueda... Ya, pero es tu trabajo que esté bien conectado el cable. Entonces, Ya. tienes que... Me refiero, obviamente nos puede pasar a todos, ¿eh? O sea, es una cosa, yo quiero ser comprensivo con el chaval y, joder, bueno, con el equipo en realidad, porque ahí no ha fallado solo una persona, ahí ha fallado todo el mundo. Y puede pasarle a todo el mundo, pero pues eso, hay que tener un poco de cuidado y hacer las cosas lo Sobre mejor todo posible. con un artículo, una publicación tan rompedora, mirar que realmente sea una cosa, porque, Exacto. claro, o sea, es lo que decimos, estás tirando abajo toda la física del siglo pasado. Sí. Es muy gordo y entiendo que se tenga muchas ganas por publicarlo, decir, oye, mirad lo que hemos medido. Pero hay que ser muy cauto también ahí. Exacto. Hay que revisar muy A ver, bien. También, o sea, esas publicaciones fueron tan creíbles porque seguro que en su momento también miraron todos los cables y todo muy bien. El problema es que somos humanos y siempre va a haber un error humano y luego cuando lo revisas 200 veces está todo bien, pero luego a las 201 es como... vaya. Ostras, que no era. Siempre... Pues, ¿qué puede pasar? O sea, Sí. ellos no fueron un que ahora toda la comunidad científica les odia, simplemente No, con ni un mucho menos. resultado muy loco y luego dijeron, ostras, Que la han igual pillado. no. No, claro, sí. Claro, pero está Sí, todo no, bien. no es eso ni nada, sino que fue una anécdota como muy sonada. La verdad que Incluso, sí, fue Fer, que muchísimo. decías Sí. todo el equipo y tal, el equipo y los referís, incluso el referí número 2 aceptó ese paper. El referí número 2 Claro. aceptó ese paper. O sea, cuidado. Cuidado. Si el segundo lo acepta, Totalmente. Eso lo tenemos que hablar un día también. El Reviewer 2. hago memes de Carta. reviewers sin saber lo que son todavía, sin haber lidiado con ellos. Carta de amor al Reviewer 2. Algún ¿Te día crees que hay serás tú gente- el reviewer 2. ¿No te crees que hay gente que.? No, bueno, no sé. Espero que sí, sinceramente, pero no creo. Pero que hay gente que se lo agradece y todo. Yo he visto los agradecimientos al Reviewer 2. Digo, esta gente de verdad. Mira, Como Eso. concepto, Todo esto- el reviewer 2. No, como que el reviewer ha puesto comentarios, en plan, que eso es realmente la labor de los reviewers, poner comentarios que hacen mejor el artículo y tú mejoras las discusiones y los experimentos en base a lo que te dicen y luego la gente se lo agradece, porque como son anónimos no saben a quién se lo tienen que agradecer, pero ponen gracias al reviewer 2 por haber hecho este artículo un poco mejor. Yo o creo lo que que sea. todo esto de cómo funciona este tipo de cosas se puede dejar para Sí. una alternativa fácil. Sí. Definitivamente. Sí. Y cerrar por aquí, porque yo creo que ha quedado un Sí. programa más o menos redondito. Entonces, tenemos que grabar una alternativa pronto, a ver cuándo Sí. me pongo Esperemos yo, que sea básicamente. pronto. Sí. Soy yo el cuello de botella en este caso, pero bueno. Pero Ay. porque eres el que sabe, o sea, vamos a ver. Añadir nada, simplemente dar las gracias, como siempre, a todo el mundo, a vosotros por escucharnos, a vosotros por participar. Y dejad por vuestros comentarios todas las cajas, todas las estas. Tenemos un correo electrónico. Álvaro, se me olvidó añadir este tipo de cosas en el guión, pero bueno, que lo hablamos una vez de si tenéis dudas concretas y se os hace bola, escribirlo en un comentario de YouTube o en un comentario de Spotify, creo que también deja publicar comentarios o cosas así. O nuestras redes sociales, que también las tenéis y podéis contactarnos por ahí, por lo que queráis. También tenemos un correo electrónico, hipotesisnulapodcast@gmail.com, en el que podéis escribirnos lo que queráis. Yo solo miro y lo miro bastante. Entonces, si llega algo, pues lo traeremos para el siguiente programa. Lo traeremos Eso es. en algún programa. Así que nada, Preguntad cosas. eso es, que nos hace mucha ilusión.